Buenas tardes, estimados asistentes al ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México, que desde septiembre del 2020 Fomento Educativo Politécnico viene realizando todos los días jueves. FEPAC es un organismo autónomo integrado por profesionistas y egresados, tanto del Instituto Politécnico Nacional como de diferentes y, por supuesto, muy distinguidas instituciones universitarias. Como asociación civil tenemos el propósito de llevar a cabo nuevos planteamientos sobre la educación, la ciencia, la tecnología, la cultura y las ciencias sociales. Valga comentar que durante los meses hemos llevado a cabo un programa innovador de conferencias sobre criminalística, todas ellas desde el punto de vista científico y también tecnológico, junto con destacadas y destacados conferencistas nacionales e internacionales que nos acompañan y nos van a seguir acompañando. Estamos seguros que para sumar conocimientos hacia un objetivo muy claro es necesario llevar a cabo la carrera de Ingeniería en Criminalística en el campus Politécnico, institución de excelencia académica e investigación. Por todo ello, estamos muy agradecidos por lo que han aportado nuestros conferencistas desde su experiencia profesional y conocimientos de campo, pero fundamentalmente correspondemos también a nuestros asistentes que desde los hermanos países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Perú, República Dominicana, Venezuela, España, Australia, Canadá, entre otros más, nos siguen cada semana en las conferencias, al igual que, por supuesto, este maravilloso público de la República Mexicana. En esta ocasión, dentro del ciclo de conferencias con visión al futuro de la educación en México, nos complace presentar a ustedes a nuestra conferencista invitada, la maestra Yuridia Rodríguez Castro, que el día de hoy nos hablará sobre el tema homicidio múltiple y terrorismo en México. Cabe destacar que la maestra Yuridia es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la UNAM. Cuenta con una maestría en Periodismo Político, egresando de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, así como también cuenta con un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal. En su experiencia profesional ha capacitado a mandos policiales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Asimismo, ha colaborado en el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana. Colabora como analista en temas de seguridad en Radio Fórmula 104.1 FM desde hace 7 años y los temas que aborda son terrorismo, narcotráfico, conflictos internacionales, entre otros. También se desempeña como analista en materia de seguridad en Radio Centro 88.1 FM. Es investigadora eventual del Programa Universitario Derechos Humanos de la UNAM. Funge como docente, conferencista, instructora en materia. Asimismo, cuenta con diversas capacitaciones de actualización. Demos la bienvenida a nuestra invitada. Adelante, maestra, por favor, le cedemos los micrófonos y le escuchamos con atención. A todos los asistentes les recordamos que durante la conferencia no es necesario que envíen sus datos a través del chat, puesto que al final de la conferencia estaremos dando las indicaciones para que puedan hacer el registro de su constancia gratuita. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciada Cintia. Muchas gracias a toda la comunidad politécnica, al cuerpo docente que tuve a bien en conocer el día de ayer y ya los conocía en realidad por sus trabajos, por su enorme aportación también como académicos. Y gracias a todos ustedes principalmente que nos siguen y que siguen este tipo de temas de interés, pues yo creo que para el mundo entero. Gracias a todos los asistentes de la República Mexicana y de los países que ya mencionó la licenciada. Bien, pues para mí es un honor. Es un honor. Les voy a compartir de inmediato la presentación que tengo para ustedes esta tarde. Si me permiten. Listo, se está observando, ¿verdad? Bien. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es homicidio múltiple y terrorismo en México, en el marco de la creación de esta carrera de ingeniería en criminalística que a mí me emociona muchísimo. El Politécnico esté emprendiendo esta gran opción para generar nuevos científicos y nuevos especialistas técnicos en la materia. Bien,
Ha sido todo un tema, un tabú, un debate, una controversia simplemente hablar de terrorismo como concepto en México y en el mundo. Hoy mismo que tenemos el escenario ocurrido apenas en Salamanca, en Guanajuato, con un atentado bomba en un paquete, nos planteamos si el terrorismo ya llegó a México, si estaba desde antes o no lo queríamos ver. Hay muchas interrogantes, pero es importante saber cuál es el marco internacional en el que se gestan los crímenes internacionales, los delitos internacionales. Sí, el terrorismo es un delito transnacional. Como delito transnacional, tiene implicaciones con otro tipo de delitos. Se entrecruza con el paramilitarismo, con grupos de odio, ¿no? Con las pandillas, con sectas. Muchos de estos grupos también han recurrido a actos de terrorismo dentro de su desarrollo y de su expresión violenta. Y además, todo esto en un marco internacional donde hay una crisis migratoria con la cual no podemos, ¿no? No hemos podido lidiar y es apenas el comienzo. Tenemos el tema de Haití, que es toda una, es todo el comienzo de una etapa migratoria que parece que no vamos a poder frenar con ninguna política, porque se tiene que hacer algo conjunto. Una política aislada no va a resolver el problema migratorio en Haití. Y además el origen de ese problema migratorio es la violencia. Justamente de un país que no conocía la violencia, incluso logró independizarse sin violencia y de repente se convierte en cuna de atentados a su propio presidente, lo cual es un acto de terror y magnicidio, es terrorismo, y de repente le comenzamos a llamar de otra manera al terrorismo. Esto es parte de lo que vamos a discutir hoy. Bueno, pues, ¿a qué nos enfrentamos en el escenario internacional? Rebeldes o guerrilleros, milicias, paramilitares, mercenarios, jefes de clanes, los señores de la guerra, terroristas, criminales, bandoleros, que además el excelente autor Eric Hobsbawm habría de abrir todo un capítulo en su experiencia como investigador histórico acerca del bandolerismo social en el mundo, ¿no? Este personaje del bandolero que es a su vez, puede ser a su vez terrorista y ser un benefactor social, ¿no? Uno de estos patriarcas o cacique de las regiones, sobre todo más necesitadas, y protegido por la propia población. Bien, bueno, ante este panorama que nos encontramos, hay que entender qué es el terrorismo. Bueno, hasta ahora les quiero decir que no hay un consenso internacional, no hay un consenso a nivel Naciones Unidas, a nivel de los países que han sufrido el terrorismo, incluso de los que aún no, pero el tema del terrorismo sabemos que es un tema de tiempo nada más. En cualquier momento puede ocurrir, no sabemos cuándo. Esa es la interrogante, ¿cuándo va a ocurrir? Pero va a ocurrir. Y aún así no se ha logrado un consenso de qué es terrorismo, a qué llamarle terrorismo. Según la definición que a mí me gusta citar, es de Cancio Melia, citado por cierto en el libro Terrorismo y Derecho Penal, publicado en 2015, el terrorismo presupone la existencia de grupos bien organizados y siempre constituye la aplicación de una política de comunicar una amenaza general para la paz y la seguridad. Entonces, el concepto es mucho más amplio y destaca que el terrorismo tiene una política de comunicar una amenaza general para la paz y la seguridad, recalco. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a tener un debate internacional, porque no se especifica qué es lo que amenaza la paz y la seguridad. Y cada país tiene un concepto de lo que es estar en paz
y de lo que es la seguridad como aspiración social. La seguridad finalmente es casi un concepto utópico, ¿no? No se puede alcanzar plenamente, pero se espera, se desea con vehemencia tener. Bien, bueno, pues sabemos que en México hay algunas agrupaciones de tipo paramilitar con características con accionar terrorista, como ha sido el caso de los Zetas. ¿Y por qué con un accionar paramilitar? Porque sabemos que los Zetas provienen de un grupo de élite del ejército. De ahí se da una escisión y ellos son reclutados por el crimen organizado y todo ese conocimiento, digamos, el Estado los preparó y luego ese conocimiento se lo llevaron al crimen organizado, ¿no? Entonces la inversión del Estado para la seguridad se convirtió en algo nocivo para el Estado, ¿no? Y esto es por citar un ejemplo, nada más. Bueno, como marco general, les quiero decir que ha habido cambios en la ley para tratar de aproximarse a un convenio, sobre todo convenios, porque en leyes generales no hay sobre el terrorismo, no hay ese consenso, no se alcanza. Pero veamos, Argelia en el 94 solicitó la elaboración de un convenio general contra el terrorismo. En la India, en 96, se propone un borrador con una definición general de la Sexta Comisión de la Asamblea. En el 2000 se lleva a cabo al Comité Especial contra el Terrorismo. Luego llega la iniciativa de la India, que fue apoyada por Estados Unidos, por la Unión Europea, ¿no? Los grupos no alineados, el grupo de los 8, y en los años 2001, 2002, sobre esta base se aceleró y avanzó la negociación y elaboración de un proyecto de convenio, sobre todo a partir del atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Cada vez que había un convenio, se hacía en la ciudad y en el país donde había, obviamente, mayor número de ataques o que había padecido un ataque nuevo dentro de, pues de lo que es este fenómeno del terrorismo, ¿no? Y sí, este proyecto de convenio se da tras la cooperación política en la coyuntura de los atentados a las Torres Gemelas. Es lo que tenemos, un borrador. No tenemos realmente una legislación global que se comparta de manera unánime y que ayudaría mucho más a las naciones a colaborar. Bueno, el fenómeno del terrorismo transnacional, sobre todo en el caso de ISIS, ha tenido incluso reclutados mexicanos. Aquí tenemos la imagen, ¿no?, de Abu Hudaifa al-Mesiki, el mexicano en árabe, en 2014. No es el único, por lo menos se han sabido otros 4 o 5 casos de reclutamiento de ISIS que se los llevan a Siria a preparar y que son mexicanos. Casi siempre los reclutan en Estados Unidos, evidentemente, pero es muy interesante ver que este fenómeno no es exclusivo de los países que están en la línea, en el objetivo de ISIS, sino que América Latina, al menos para la yihad, ha sido muy importante en términos operativos, en términos de planeación. Es un lugar idóneo para esconderse y eso ha sido muy útil para los grupos extremistas islámicos. Bien, este es un comparativo que he estado haciendo, que he estado trabajando a partir de investigación sobre la infraestructura que comparten algunos grupos. Y me ha llamado poderosamente la atención estas similitudes entre los túneles de ISIS. También son túneles que conectan muchísimas zonas y áreas importantes para ellos, estratégicas. Los túneles de Hezbollah. Hezbollah también tiene una estructura de túneles subterránea muy amplia, y por supuesto los túneles del cártel de Sinaloa, ¿no? Uno de ellos fue el que utilizó el propio Chapo Guzmán para escaparse más de una vez.
Entonces, esta infraestructura, yo creo que no es una coincidencia que sea tan similar, y además ha habido pruebas de que hay intercambio, ya relaciones y conexión entre los grupos del narcotráfico y grupos terroristas islámicos, sobre todo en el caso de los Zetas. Bien, entonces tenemos este tema del terrorismo transnacional y el narcotráfico en México. El problema es que el narcotráfico a veces no nos deja ver lo que está ahí, ¿no? Estamos tan acostumbrados a una idea que tenemos de una cultura del narcotráfico, que no vemos que hay otros fenómenos de violencia aparejados también. Y bueno, la relación entre los cárteles como los Zetas, Amezcua Contreras y de Sinaloa con ISIS y Hezbollah ya está documentada. Ha habido investigaciones serias en las áreas de inteligencia, al menos alguna que otra vez se ha podido, sobre todo por parte de Estados Unidos, documentar que hay relaciones. Estados Unidos ya detecta que hay relación entre estos grupos. Y bueno, en México nos entretenemos con temas como guerra contra el huachicol y asuntos por el estilo, ¿no? Pero este conjunto de fenómenos pueden ser altamente nocivos. Por eso cuando hay algo como lo que ocurrió en Salamanca el domingo pasado, de inmediato nos preguntamos si hay una relación entre el narcotráfico y un atentado de esa índole. Bien, bueno, América Latina, como les decía, no está ajena a los atentados terroristas de corte transnacional, ¿no? Esta es una imagen de el atentado a la Embajada de Israel en Argentina en el año 94, que, bueno, fue sin duda una de las más trágicas y terribles pues situaciones a las que tuvo que enfrentarse el gobierno argentino. Un país latinoamericano que ha tenido también mucha relación con refugiados y con el tema de las migraciones. Bueno, este es apenas en el 94, no ha pasado tanto tiempo. Y se nos olvida, aquí tuvo que ver sin duda la yihad, ¿no? Y en México, los casos de México, que también parece que se nos olvidan, entramos en periodos donde decimos, bueno, fue el narcotráfico, entonces no es terrorismo. Entiendas el terrorismo, al menos desde mi tesis doctoral, he tratado de explicar el terrorismo como un fenómeno que tiene que ver con las acciones realizadas, no con la autodenominación del grupo. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes le preguntan a un grupo criminal que si es terrorista, les va a decir que no, obviamente, porque el terrorismo está mucho más penado que cualquier otro delito transnacional. Bueno, más penado que el homicidio, ¿no? Incluso que el homicidio múltiple. Por cierto, aclaración, el homicidio múltiple y el homicidio en masa son dos fenómenos totalmente distintos. El homicidio múltiple se puede dar en un ámbito familiar, doméstico. Alguien pierde el control en el furor, mata a sus familiares, mata a su esposa, a sus hijos y es un homicidio múltiple. Se da en un solo evento. Generalmente es un instante de furor, un homicidio múltiple. Pero el homicidio en masa, que es lo que podemos relacionar más con el terrorismo, se puede dar incluso en diferentes eventos. Por ejemplo, ocurrió en París en noviembre. En ese mes de noviembre que tuvieron al mismo tiempo, año 2013, 4 o 5 eventos simultáneos. Diferentes lugares, 4 o 5 eventos. O el asesino en masa de Utoya, ¿sí? Que fue y cazó primero a los muchachos que habían acampado en una isla. Primero atentó contra una oficina de gobierno, perdón, y luego contra los muchachos
que habían acampado en una isla, que eran hijos, por cierto, de los políticos que trabajaban en esa oficina de departamento del Estado. Entonces, estamos hablando de dos eventos diferentes, con una diferencia de tiempo, y eso es un asesinato en masa. Es el típico cazador. Bien, entonces son dos fenómenos diferentes, sin embargo, la tipificación no es clara. El asesinato en masa es terrorismo, sin duda alguna. Bueno, los llamados asesinos solitarios, estos que les llaman lobos solitarios en el terrorismo, es el típico asesino en masa. Bueno, pero también están este tipo de atentados, como el de Morelia en 2008, que bueno, fue un atentado directo hacia la población en las fiestas patrias. Por ahí vi que hay gente de Morelia entre nuestra audiencia, y bueno, ustedes se deben acordar muy bien quien ya andaba en este mundo para conocer esta situación tan difícil por la que pasó el pueblo michoacano en 2008, con los atentados del 15 de septiembre. Bien, esto también lo vimos, otro atentado de tipo terrorista, porque fue a civiles, el ataque o los ataques en Casino Royal. Se roció de gasolina allá en Monterrey y le prendieron fuego al recinto, muriendo muchísima gente, decenas y decenas de civiles. Es aquí donde yo hago la aclaración que el terrorismo debería de ocuparnos en términos de que es un ataque a población civil que no está en una situación de guerra, en un estado de guerra. Cualquier ataque a la población civil que no está participando de un estado de guerra es considerado terrorismo. Por eso incluso los magnicidios antes eran considerados terrorismo. Y esto fue cambiando de manera extraña. No sé si en algunos casos utilizamos conceptos para suavizar la violencia y en otros al revés, ¿no? Para remarcarla, para subrayarla. Y creo que es ahí donde tenemos que trabajar muy fuerte en la parte, tanto en la legislación como en la parte también criminológica. Bueno, este ha sido un debate. El ataque a la familia Levarón en el año 2019, eran solo mujeres y niños los que iban en estas furgonetas. Ha sido una tragedia dolorosísima para la familia Levarón. No la primera, es una de tantas, pero quizá la más dolorosa porque fue exclusivamente a mujeres y niños. Y es un debate, porque a la fecha, Julián Levarón y la familia Levarón, que ha sobrevivido a estos atentados, exigen al gobierno de México que le llame por su nombre a este tipo de ataques. Es decir, que los condene como terrorismo. El problema es que si un Estado reconoce que un ataque de esta índole es terrorismo, ¿saben qué es lo que pasa? Que de inmediato, digamos que lo que entra es la legislación internacional. Y lo primero que reconoce el Estado es su inoperancia, porque en ese momento, según la propia ley, los estados están obligados a colaborar en materia de terrorismo. Y el Estado que, digamos, ha sido blanco u objetivo del terrorismo, tiene que permitir esa colaboración. En México, a todo le llamamos invasión soberana, violación de la soberanía. Entonces, reconocer un acto terrorista implica reconocer un delito transnacional. Y eso es algo que el Estado mexicano es difícil que lo reconozca. ¿Sí? No imposible,
pero es difícil. Bien, entonces avancemos sobre esto. La verdad es que es un tema que da para abordarlo desde muchas perspectivas y aristas, porque el terrorismo no solo, como les dije, es un grupo o es la persona que se autodenomina terrorista. Para el caso, los únicos que se han autodenominado terroristas han sido, pues, los rusos, los terroristas rusos, el Narodnaya Boilá, que se hacía llamar la voz del pueblo, ¿no? Ellos fueron los primeros que se autodenominaron terroristas. Y yo no he sabido de otro grupo que tan claramente diga, somos terroristas. Es más, no, ni Osama creo que lo hizo, ¿no? Jamás escuché que Osama dijera, somos terroristas. No, ellos eran unos vengadores, eran unos justicieros, en su discurso así eran. Entonces, es bien interesante porque si queremos juzgar a partir de cómo se autodenominan quienes cometen estos delitos, pues no vamos a lograr jamás una legislación justa, ni un criterio justo a la hora de observar este tipo de fenómenos. Bien. Algunos riesgos que observo, algunos, no son todos, debo aclararlo. Flujos y política migratoria, ¿sí? De tercer país, porque eso somos, un tercer país, como de hospedaje migratorio, hospedaje, digamos, temporal. Esto pone en riesgo la seguridad tanto de Estados Unidos como México y lo estamos observando, ¿no? Células terroristas transnacionales operando a nivel logístico y resguardándose en México, eso está comprobado, sobre todo en la zona fronteriza norte. Y se han registrado incluso algunos asentamientos en la zona sur, muy sur, o sea, en los dos extremos, las dos fronteras. Grupos extremistas y de odio que cometen actos terroristas contra migrantes, sí, sí. Y ahora resulta que también, y lo sabemos, en México hay estas caravanas que tampoco aceptan a migrantes centroamericanos, ¿no? Y de repente encuentran cadáveres de migrantes en bodegas. Y no sabemos, porque no se investiga lo suficiente, si fue producto de la negligencia o producto de algún grupo organizado que ya tiene objetivos de odio contra los migrantes. Es interesante, es bien importante no descartar ninguna posibilidad. El estatismo reactivo para enfrentar el terrorismo, es decir, no tenemos nada, no tenemos organismos, ya desmantelamos los órganos policiales que tenían como propósito investigar el tema de terrorismo. No hay una oficina, no hay un área que se interese por darle seguimiento a este tipo de temas. Entonces, también tenemos un cuerpo de seguridad que no se ha consolidado, como es la Guardia Nacional, grupos de justicieros anónimos, ¿no? Porque ahora resulta que cada vez que surge un nuevo grupo del crimen organizado, surge para vengar a otro o para enfrentarse a otro y defender a la sociedad de ese otro grupo, ¿no? Aislamiento comunitario, ¿no? Cada vez tenemos más comunidades aisladas y eso también es un factor de riesgo muy, muy, muy fuerte porque la violencia se puede recrudecer. Bien. El terrorismo y los grupos de odio. Los grupos de odio, como expresión violenta y delictiva, solo se toleran desde un Estado democrático de derecho, aunque no lo crean. El terrorismo se acomodó muy bien en democracia. Es como el fenómeno que en sociedades democráticas se da y se da con mucha facilidad. Por eso vean a los países que han sido blancos del terrorismo, ¿no? Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Por mencionar algunos. Curiosamente, donde las democracias están más avanzadas, pero también donde los ciudadanos sienten que tienen el derecho fundacional de ejercer la violencia hacia otros ciudadanos. Entonces,
la dificultad para inhibir a este tipo de grupos también pues radica en su extremismo, ¿no? Como estos se muestran como aparentes movimientos reivindicativos, ¿no? De derechos. Y eso encaja muy bien en democracia, tal como ocurrió en su momento en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, con la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, y en Oriente Medio con el grupo ISIS, ¿no? Se establecían como movimientos reivindicativos. Lo que les decía yo hace un instante, no se autodenominan terroristas. Ellos son movimientos que reivindican derechos, ¿no? Bien, no todo el terrorismo es sangre, vísceras. Ayer lo platicábamos justamente eh, con la comunidad académica que ustedes van a tener el privilegio de compartir en aula en esta carrera. Me decía uno de los profesores, entonces con esto que estoy escuchando de tu ponencia, no todo el terrorismo tiene que ser bomba, sangre, no, no, efectivamente. El terrorismo es el fenómeno criminal que mejor se adapta en democracia, ¿no? Y se adapta muy bien porque es muy creativo, porque tiene muchos recursos. Aquí tenemos esta imagen, ¿no? De los hackers. Por supuesto que el terrorismo digital ya es una amenaza seria, ¿no? Imagínense, yo siempre pongo el escenario, el peor escenario, que es el llamado cisne negro, que así se le llama en el caso del terrorismo. Cuando te enfrentas a un cisne negro tiene que ser como las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? Algo inimaginable, el escenario menos pensado. Bueno, imagínense que estos hackers tengan la capacidad de bajarle el switch a todo el sistema bancario internacional, ¿no? O sea, dense una idea del caos que pueden generar, ¿no? Y, por supuesto, que violencia y muerte a partir de la reacción que va a haber si es que de verdad logran poner en caos el sistema financiero mundial. Entonces, todo esto son temas que hoy ocupan, ¿sí?, al terrorismo y a los estudiosos o a las personas que estamos interesados en poder prevenir el terrorismo en nuestros países. Bueno, ¿qué hay en México? Además de los acontecimientos que ya mencionamos. Bueno, hay una corriente de terrorismo antitecnológico, ¿no? Estos llamados porros o jóvenes que trabajan también de alguna forma, porque es como un trabajo, están en grupos de choque, ¿no? Y reciben incluso un sueldo externo por parte de grupos políticos y se enfrentan, ¿no? Irrumpen en la sociedad tecnológica con un discurso antitecnológico. Entonces, aquí es bien interesante recuperar a Luna Bomber, ¿no? El Luna Bomber, que es, bueno, ahorita que vimos el asunto de Salamanca, este atentado con un regalo bomba, ¿no? Era la típica forma de operar de Luna Bomber, ¿sí? Entonces, claro, ahora tenemos las series en televisión, la gente se entera de este tipo de personajes de otra forma, y lo que hacen es copiarlo, ¿no? De los medios de comunicación. Recién me estoy enterando que este asunto de Salamanca ahora resulta que fue una venganza por una deuda millonaria. O sea que fueron dos ciudadanos comunes los que perpetraron un atentado terrorista de esta índole. Imagínense lo que nos están diciendo. Yo no sé si me voy a calmar con esa declaración del fiscal hoy o me voy a asustar más, ¿sí? Es increíble, ¿no? Pero bueno, el Luna Bomber. Este personaje dejó, desgraciadamente, un legado, porque el Luna Bomber también tenía un discurso, era una persona académica, era un hombre letrado, entonces tenían una ideología. Y estos grupos, que son grupos muy espontáneos aparentemente, están bien organizados y están siendo pagados por otros grupos políticos. También está el llamado terrorismo doméstico,
¿no? Ahora le llaman así. Todos estos jóvenes, como en el caso, el ejemplo quizá más notorio es la masacre en Columbine, en la Universidad de Columbine, cuando dos muchachos se pusieron ropa especial, muy neonazi, y habían juntado armas durante mucho tiempo y compraron balas en Walmart, fueron y masacraron a todos los que se movían ahí, ¿no? Maestras, alumnos, todo mundo. Esto ocurrió, por cierto, poco antes del atentado a las Torres Gemelas. Los llamados lobos solitarios, ¿no? De Orlando, como el que atentó en Orlando, en la discoteca gay de Orlando, Florida, con doble propósito, ¿no? Una visión de la yihad islámica, pero también un crimen de odio, ¿no? ¿Por qué? Porque es contra un grupo, contra un sector de la población que es la comunidad gay. El síndrome Columbine ahora le llaman así. En México esto también ocurrió en una escuela pública, ¿no? Allá por Tamaulipas, si mal no recuerdo. Un niño se puso un disfraz de videojuegos, un atuendo, y llegó y asesinó a la maestra y luego se mató. Entonces entramos en este asunto del llamado ecoterrorismo que les mencionaba hace un rato, o del terrorismo antitecnológico. En México están estos grupos, uno de ellos Instinto Salvaje, ¿no? Que tienen algunos blogs en redes sociales, en internet y demás, donde empiezan a manifestar su odio al sistema, a la tecnología, etcétera, ¿no? Nuestra acción debe ser la rebelión permanente con la palabra, con la letra impresa, con el puñal, con el fusil, con la dinamita, ¿no? Es un discurso típico del terrorista anarquista del siglo XIX, siglo XVIII, recuperado y convertido en este neoterrorista o neoterrorismo ecológico, ecoterrorismo le llaman. Bueno, ha habido atentados perpetrados por este tipo de grupos, como Instinto Salvaje, al Mexibus, por ejemplo, en 2015. La mayor parte de estos atentados se han podido controlar, se han aislado los explosivos y no ha pasado a mayores, pero sí han detonado. Y es decir, la intención, por eso en inteligencia criminal siempre nos interesa la intención. Con que exista la intención sabemos que va a ocurrir. Y como les dije, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. Entonces estos grupos han tenido por muchos años la intención de un atentado hacia los civiles. No lo han logrado del todo, pero la intención está ahí. Quiere decir que tarde o temprano lo van a hacer. Y en México no estamos haciendo nada para prevenir este tipo de situaciones. Bueno, nada quizás es muy rotundo, pero se está haciendo casi nada, muy, muy poco. Bien, actores y escenarios del terrorismo transnacional en México. Bueno, tenemos, como les dije, el terrorismo islámico a nivel logístico, terrorismo de Hezbollah también a ese nivel, ecoterrorismo, luego están estos grupos también de choque que se utilizan en las marchas y en los bloqueos y demás, están ahí involucrados. Estos grupos de choque anticientíficos. Y el terrorismo turco, aunque no lo crean, ha habido detenciones en México de líderes del terrorismo turco del partido PKK, que es uno de los grupos terroristas más violentos, el terrorismo kurdo, ni más ni menos. Y finalmente lo que tuvimos el domingo pasado. Salamanca, en Guanajuato, y estas son las imágenes del diseño, la estrategia de estilo una bomber, ¿no? De entrega de paquete a través de un medio de mensajería, lo cual también nos debería de preocupar muchísimo, ¿no? Quiere decir que no hay medidas suficientes para darle seguridad
ni a los trabajadores, ni a la gente que recibe hoy en día muchísimos servicios por estos medios, ¿no? Y el hecho insólito para mí, que hoy salen las autoridades a decir que fue un asunto particular, o sea, quiere decir que hoy en día la gente así está pensando en resolver sus diferencias económicas, sus deudas con otras personas. Lo que me quieren decir las autoridades, que no lo creo del todo, pero bueno, concedámosle cierta, pues cierta credibilidad a las autoridades en este caso, es que no hay un grupo criminal detrás, sino que fueron dos ciudadanos que orquestaron esto, por cierto, un hombre y una mujer, una pareja, y que planearon este atentado con explosivo. Es increíble. O sea, entonces ya deberíamos de preocuparnos de otras cosas, de terrorismo doméstico, por ejemplo, ¿no? Bueno, es con lo que quiero cerrar. Yo creo que más que nada una reflexión general acerca del fenómeno terrorista en México es que no nos hemos atrevido no solo a nombrarle, sino a siquiera entrar en un debate de si en México hay o no terrorismo, ha habido o no terrorismo. Por supuesto que ha habido. Es un error por denominación decir que no ha habido terrorismo, simplemente. Pero la decisión política que entraña el determinar qué es y qué no es terrorismo, es eso, es una decisión de poder. Entonces es bien importante empezar a debatir y, por supuesto, a investigar este tipo de fenómenos criminales. Muchas gracias y les comparto, por cierto, algo de bibliografía que yo les sugiero con mucho gusto poder leer a algunos de estos autores que pues tienen quizá gran parte de la literatura que a mí me interesa y que me gusta consultar respecto a este tema. Estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias a toda la comunidad del Instituto Politécnico y estoy atenta. Muchas gracias, maestra Yuriria, por este tiempo que nos ha brindado el día de hoy. Estamos bastante agradecidos con usted. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento, felicitaciones por esta plática, esta ponencia que nos acaba de brindar el día de hoy. Tenemos efectivamente algunas preguntas. Por aquí Isaac nos dice, maestra Yuriria, muchas felicidades, excelente participación. Quisiera saber cómo defender esta ideología del terrorismo en alguna cuestión legal para dictaminar alguna situación semejante. Muchas gracias. Perdón, defender o detener, no entendí. Defender. Defender. Bueno, es bien interesante porque si lo quieres hacer a nivel legal, bueno, la mejor forma es que lo veas de manera particular. Es decir, si tu cliente es uno de los implicados en alguno de estos grupos, haz una defensa individual. Trata de desvincularlo de la moción del grupo, ¿no? Porque si el grupo se le juzga como parte de una conspiración, creo que eso sí podría ser algo más, más que un año o dos de prisión, ¿no? Por ejemplo, o sea, defender un tema como este en México no es tan difícil. Casi siempre ha habido casos de presos políticos y demás, ¿no? Que por cierto, es bien importante saber diferenciar un preso político de un preso por terrorismo, ¿no? No es lo mismo, pero en México se tiende a confundir. Entonces, quizá hacer una diferenciación clara de que tu defendido tal vez tenga otro tipo de motivación o fue manipulado, porque además muchos de los reclutados, hay que decirlo, y esto es bien importante, creo que debe servir para cualquier defensa y para cualquier reinserción social de alguno de los reclutados, es bien importante darles la oportunidad a los jóvenes que han sido reclutados en terrorismo. Ninguno pasa de los 30 años, o sea, son jóvenes, son muy muchachos. El límite es máximo 29 años, ¿no? La mayor parte vienen, fíjense, tienen una juventud en pandillas, ¿no? Antes de los 19 y luego los reclutan al terrorismo.
Entonces, darles una segunda oportunidad es bien importante. Y creo que encabezar una defensa humana para buscar la reinserción social de algunos de estos grupos es parte de las políticas públicas y de las políticas criminales para prevenir el fenómeno. Así que yo haría algo así, una defensa humana situada en la persona y en la posibilidad que tiene de reinsertarse socialmente. Porque muchos de ellos son reclutados por situaciones ajenas, ¿no? Gracias, maestra, por su amable respuesta. Carlos Iván nos pregunta, nos dice, maestra, buenas tardes. ¿Qué Buenas tardes. opina sobre la intención que tiene Estados Unidos para clasificar a los cárteles mexicanos como grupo de terroristas para que ellos puedan intervenir de manera abierta y directa? Bueno, es el gran debate en este momento. Yo considero que muchos grupos criminales del narcotráfico tienen un accionar terrorista y eso está demostrado. Ahora, si nos preocupa que intervenga Estados Unidos, ya es demasiado tarde. Estados Unidos viene interviniendo desde hace mucho tiempo. Por más que les digamos a los de la DEA, ¿saben qué? No pueden pisar aquí, ya están, desde hace mucho. Hacen como que se van un rato, regresan, pero ellos tienen el control. El hecho de que tengamos relaciones bilaterales con Estados Unidos tan estrechas hace imposible que no se entrometan en asuntos de seguridad. Lo que sí creo es que es un debate interesantísimo porque no es lo mismo determinar nuestra política de seguridad a tener que trabajar conjuntamente. Sobre todo porque el narcotráfico es un negocio y el terrorismo también. Si no, vean las cantidades de dinero con las cuales se lava dinero desde el narcotráfico y desde el terrorismo también. Los terroristas lavan dinero también. Entonces, este tipo de negocios, al menos en México, el narcotráfico, en el momento en que lo consideren terrorismo, es un asunto de otro nivel. Ya no va a haber forma de que México defienda a ningún narcotraficante. Eso sí se los puedo asegurar. No hay manera de proteger narcotraficantes si se reconoce que son terroristas. Ese es el problema. Por eso les digo que definir como terrorismo o como terrorista una acción es un tema político. Es una decisión política. Pero si los políticos tienen las manos atadas con algunos narcotraficantes, ahí está la respuesta, ¿me entienden? Entonces, sí creo que es un asunto más de compromisos que realmente de buscar terminar con este problema de la violencia del narcotráfico, que es una violencia terrorista. Excelente respuesta, maestra. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Héctor Granados. Nos dice Héctor, antes que nada, felicidades por su ponencia. Me gustaría que me comentara cuál es el principal reto al que se enfrentaría México si este tipo de terrorismo se presenta constantemente y sobre todo no tener a un grupo armado capacitado. Uf, los principales retos. No, bueno, es que si el terrorismo transnacional un día actúa en México, va a ser de verdad más que un caos, porque efectivamente no tenemos una fuerza pública todavía consolidada. Hemos dado muchos cambios en función de Estados Unidos y nos preocupa que Estados Unidos intervenga. Absurdo, ¿no? Pero bueno, el tema es que si llega a ocurrir en México, en primera, tienes un escenario propicio para la violencia terrorista. Aquí se da toda la violencia del terror, aquí ya la hemos tenido día a día con decapitados, ¿sí? Entonces, el asunto nada más es ponerle ese nombre.
Pero si tú me comparas un decapitado de aquí con uno de los de Al Qaeda o de ISIS, es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, pero si un día deciden actuar aquí, no quiero ni pensar qué va a pasar. Porque es un interés común el que tienen. ¿Sí? Y porque hay muchos intereses que pueden conjuntarse para un mismo objetivo, que es el económico. Principalmente es un negocio. Y el terrorismo es mucho más que eso, ¿eh? No solo es un negocio, es una expresión de la violencia que siempre marca un canon, ¿sí? Entonces sí creo que es bien importante entender el fenómeno y desde ahí podemos entender muchas cosas de la criminalística, ¿eh? Por eso a mí me interesa este tipo de fenómenos criminales. Pero bueno, no sé, ese sí sería un escenario distópico, ¿eh? Terrible. Gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Cristina Reyes. Cristina Reyes dice, ¿cree usted que en México se estén implementando técnicas terroristas muy similares a las utilizadas por... Se está entrecortando, pero sí, me imagino completando esta pregunta que me dice, licenciada, de la audiencia. ¿O existe mucha influencia por parte... Ajá. ¿Me escuchan? Se congeló la imagen. No sé si ustedes me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Maestro, sí me escuchan. Muy bien. Bueno, creo que fue una falla técnica de allá de la licenciada Cintia. Bueno, por supuesto, yo ya veo muchas similitudes desde ahora. Les decía, los decapitados de aquí, si tú le pones una rótula que diga Al Qaeda o ISIS, te la compro. Cualquiera lo puede creer. ¿Sí? Lamentablemente, en México ya superamos eso. Y no sé si es por esa razón que como todo lo relacionamos con el fenómeno del narcotráfico, no le estamos poniendo atención al fenómeno de violencia. ¿Mm? Es ya casi sintomático. Entonces sí, y creo que hay muchas similitudes. Y por supuesto que hay vínculos y que hay relación y que se conocen y se copian. Eso es, pero definitivamente, ¿sí? Hay patrones reconocibles. Es parte de lo que he estado yo insistiendo con mi tesis doctoral, que hay patrones que se pueden identificar y que se repiten. Entonces sí, definitivamente. Gran falla de conexión aquí. Continuamos con una última pregunta de Diana Salazar. Diana Salazar nos dice, maestra, buenas tardes. Primero que nada, felicitaciones de ponencia. Mi pregunta es, ¿cree usted que en algún momento podamos llegar a tener un atentado muy grande de terrorismo junto con el narco? Uf, sí, por supuesto. Yo creo que sí. El narcotráfico hasta ahora no lo ha hecho porque tiene a la sociedad con él, ¿no? Pero no todos los grupos criminales son iguales. Es decir, el cártel de Sinaloa tiene mucho arraigo social. Podemos decir casi lo mismo de otro tipo de cárteles como el del Golfo y esos. Pero, el Jalisco Nueva Generación es algo distinto. Es muy distinto. Entonces, este tipo de grupos criminales, que les llaman cárteles, por cierto, yo no coincido en esa denominación, cártel es una denominación economicista, que te habla de una estructura jerárquica piramidal.
Ni el narcotráfico ni el terrorismo tienen estructuras piramidales, tienen estructuras de células criminales, ¿sí? Como tales, se pueden reproducir muy rápido y muy fácilmente recuperan líderes, es decir, pueden sustituir liderazgos de manera muy sencilla. Y eso es lo que hace imposible que tú vayas por el líder del cártel de Sinaloa y digas, ya acabé con el cártel de Sinaloa, porque no es cierto, solo aprendiste al líder del cártel de Sinaloa, pero el fenómeno sigue porque ya nombraron a alguien más. Entonces, creo que hay grupos mucho más violentos, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, que sí tienen miras mucho más políticas, que sí tiene una visión de lo que es el país y tiene objetivos de poder. Y eso sí es un riesgo que podría generar un atentado terrorista en territorio mexicano. Simplemente vean los videos que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. En fin, pues ojalá que no sea así, que podamos trabajar todos juntos y que desde la carrera también de ingeniería en criminalística en el Politécnico podamos todos estén interesados en contribuir a este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de fenómenos criminales y cómo generar alternativas de prevención. Gracias, maestra, por su respuesta. A todos los participantes, recuerden que en este momento ya hemos enviado el registro para que puedan acceder a su constancia completamente gratuita. Recuerden que hay que esperar, puesto que la plataforma puede saturarse de momento. Tendremos de aquí a las 8 de la noche para poder hacer el registro con toda calma, sin ningún problema. Ok, y maestra, le agradecemos muchísimo su tiempo y disposición esta tarde. Como siempre, es un placer escucharla. Muchas felicidades por parte de todos nuestros asistentes que están aquí enviando sus comentarios, al igual que Fomento Educativo Politécnico. Y vamos a ceder la palabra al licenciado Enrique Dorantes, quien es vicepresidente de esta institución. Muchas gracias y gracias a toda la comunidad politécnica, maestros, alumnos, aspirantes a Fomento Educativo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Yuridia Rodríguez Castro, por esta excelente conferencia en la que nos ha permitido ver que es necesario ya recorrer ese velo de un tabú que significa la violencia, el terrorismo en México. Creo yo, al igual que todos mis compañeros de Fomento Educativo Politécnico, que este tipo de conferencias enriquecen el contenido sobre la preparación que estamos diseñando para nuestra carrera de Ingeniería en Criminalística. A todo nuestro público, muchísimas gracias por su seguimiento, por su asistencia y por el interés que vienen demostrando con todo este ciclo de conferencias. Maestra, observamos con detenimiento sus conceptos, sus apreciaciones y los estudios que ha realizado, y vemos con cierta preocupación ese cruzamiento de algunos fenómenos de tipo social y que están en un estatus que requieren muy poco impulso para que se generen todavía más drásticamente contra la sociedad. Agradecemos infinitamente esta exposición y me permito externarle y hacer entrega a nombre de Fomento Educativo Politécnico, Asociación Civil y del Colegio Internacional de Peritos en Investigación de Fuegos, Incendios, Explosiones, Explosivos y Ciencias Forenses, Asociación Civil, este sincero y muy merecido reconocimiento a usted, maestra Yuridia Rodríguez Castro, por esta maravillosa y espléndida conferencia que nos nutre y que nos alienta a seguirnos preparando. Firma este reconocimiento el doctor Mario Ricardo Saldaña Nolasco como director del colegio y el ingeniero Alfonso Torres Saavedra como presidente de Fomento Educativo Politécnico Asociación Civil. Muy merecido, maestra, y esperemos que esta no sea la única y tampoco la primera oportunidad que tenemos para poder intercambiar conocimientos, y si podemos disfrutar con usted de una conferencia más, estaremos encantados.
Muchas gracias a nombre de todo el público y a nombre de nuestros integrantes de Fomento Educativo y el Colegio Internacional de Peritos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y será un honor para mí volver a estar con la comunidad politécnica y con todos ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, licenciado Enrique y maestra Yuridia. A todos nuestros invitados, recuerden que, como siempre, cada jueves en punto de las 5 de la tarde tendremos una conferencia para compartir con ustedes. Tal es el caso del próximo jueves 30 de septiembre a las 5 de la tarde con el tema Conocimiento del Armamento, porque todos ustedes lo estaban solicitando. Nos va a acompañar nuestro invitado, el maestro Luis Alberto Puga Sánchez, así que esperamos contar con su participación. Y para dar continuidad a este evento vamos a ceder el micrófono a nuestro presidente, el ingeniero Alfonso Torres Saavedra. Su micrófono, ingeniero Alfonso. Gracias. ¿Ya, Cintia? Sí, listo, muchas gracias. Muchas gracias. Fomento Educativo Politécnico agradece la bonita participación que ha tenido usted, doctora Yuri, por esta bonita participación que ha despertado la conciencia de estas nuevas generaciones de un problema en el terrorismo en México que es en este momento psíquico y físico, nada más que está velado porque hay intereses, como usted lo menciona, que no conviene declarar el terrorismo en México porque los grupos organizados dejarían de lastimar y ofender al pueblo mexicano. Son grupos dirigidos efectivamente por el oscurantismo político en México. Y yo creo que ya basta porque estas bonitas nuevas generaciones están reclamando el respeto al derecho, aplicando la ley, una ley de orden y una ley de transparencia para acabar con los 3 delitos más grandes que han amedrentado y que es el terrorismo del mundo. ¿Sí? La inmoralidad, la corrupción y la maldad. Y nosotros estamos trabajando con el proceso de que hagan conciencia quienes piensan en trabajos de maldad para que tomen el camino del conocimiento y el respeto al humanismo. Por eso, doctora, gracias por venir a despertar la conciencia de este bonito auditorio que jueves con jueves han puesto una atención de enriquecimiento. Hoy son testigos de honor para obsequiar y dar un reconocimiento a su labor, a su conocimiento, a su esfuerzo. Fomento Educativo Politécnico, no hay palabras para agradecer a todos nuestros conferencistas que han venido fortaleciendo el objetivo de una nueva carrera de la ciencia de ingeniería en la criminalística. Yo creo que para cada uno de ustedes un reconocimiento profundo y un espíritu de gratitud que debemos de despertar en todos los mexicanos, porque hoy se acabó el protagonismo de la soberbia, de la prepotencia y de la gente que solamente quiere buscar agua para su molino para fines de la enfermedad más grande del mundo, el materialismo. Y yo creo que ya terminó y hoy viene la etapa de la evolución, de la transparencia y del orden de la nueva generación del siglo XXI. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias. Licenciada Cintia, muchísimas gracias por tan bella conducción que siempre le ha venido dando a nuestras conferencias, que cada día vienen enriqueciendo la conciencia de estas bonitas generaciones y en especial del género femenino, porque hoy la mujer es la protagonista del cambio y es la que verdaderamente tiene la conciencia de una inteligencia limpia, transparente,
para la nueva era del siglo XXI. Enhorabuena, lindas mujeres, como nuestro propio auditorio. El auditorio, el 70-60, siempre es la mujer. Mujer interesada en que se dé el orden en la vida del humanismo. Porque una vida desordenada están lastimando un porcentaje muy alto en este terrorismo velado, el daño hacia la mujer. Y ya no puede continuar el daño hacia la mujer, porque la mujer le va a poner el alto a la maldad y al oscurantismo político en México, porque eso se llama cobardía, ser malos mexicanos y vendepatrias, y no lo podemos permitir una vez más. Por eso, ese eslogan de con abrazos y besos se acabaría el terrorismo es totalmente adverso. Hoy, tal parece que está viviendo la era del Maquiavelo, maquiavelistas que piensan y hacen y piensan lo contrario de lo que están haciendo, porque ellos son las personas precursoras de estos momentos tan difíciles que está viviendo el terrorismo psíquico de la bonita mexicanidad. México es fuerte, los mexicanos es nuestro momento de despertar nuestra fuerza para resistir y nuestro poder de valor humano que tenemos como verdaderos mexicanos. Y ayudemos a los pueblos que más necesitan del pueblo de México. México es un país que tiene un don muy hermoso, la nobleza y la ayuda al prójimo. Todos los países extranjeros del mundo han venido a enriquecerse a México. Hoy, todos los migrantes, los de Haití, nada más quieren atravesar un pueblo de México, pero al ver la serenidad, la armonía y la vitalidad del campo de los mexicanos, aquí pretenden quedarse y lo están haciendo. Van a crecer las fuerzas de trabajo para el campo y para la educación tecnológica, que son los dos caminos más seguros para salvar la economía de un pueblo tan hermoso y con misión para América, Sudamérica y el Caribe. México es promisorio, México es señalado para ser la riqueza de las épocas futuras de nuestro pueblo mexicano. Preparémonos, mexicanos jóvenes, para poder gozar de los beneficios que da la tierra mexicana. Adelante y no se detengan, porque todos son mitos y muy pocas verdades. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero Alfonso. Como siempre, un discurso humanista bastante acertado. Agradecemos nuevamente a toda la audiencia por su tiempo esta tarde de jueves y esperamos contar con su participación dentro de 8 días. Maestra Yuridia, muchas gracias. De nueva cuenta, excelente tarde a todos y los dejamos con esta proyección. Excelente tarde a todos. Muchas gracias.